Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema importantísimo para lo que es la democracia en nuestro país y esa sustentabilidad que todos deseamos en una democracia y sobre todo el respeto al derecho. Y para esto tenemos un gran tema. El tema es el dilema precisamente del sistema democrático en México, lo que es el voto libre y transparente o una elección de Estado. Un tema muy relevante que usted va a ver y lo vamos a tocar con un experto en estos temas que usted también ya conoce. Y bien, antes de iniciar con nuestros temas, vamos a agradecer a las personas que han estado con nosotros en las redes sociales, también a Aarón Santiago Barajas, a Sergio Polanco, a Malena Durán, a Elizabeth Hernández, a Marta Zamores, a José Luis Morales, a Javier Acosta Oliva, a Oralia Carrillo, también a Beatriz Lever García, a Liliana Cosío, también el comentario que nos hace Cito González sobre el tema de la salud. Dice, simplemente visite la clínica y hospital y se dará cuenta que de otra mentira más, dice Cito González. Es verdaderamente una aberración que el gobierno, como ha jugado con el sistema de salud, quiere que crean que en estos meses todo se va a solucionar. El gran problema que él mismo causó, capricho o incapacidad, como muchos otros más rubros. Eso lo comenta. Y pues estaban hablando también, dicen que el señor José Vidal Alemán dice, estábamos mejor con Peña Nieto, y etcétera. Dice algunos comentarios adicionales que ustedes los pueden ver en las redes sociales que tenemos. Y también, pues hay más y más mensajes sobre el tema de la salud. Hay unas críticas muy fuertes, por favor visiten las redes sociales para que los vean. También pues hablan de las grandes carencias de ISSSTE, Cali, y también hablan de las grandes carencias de los servicios de salud en el IMSS en la región. Temas importantes y quiero seguir agradeciendo y más nos llegan más comentarios sobre el tema de salud, ¿verdad? También de María Casas, de Guadalupe Sandoval y pues también nos envían sus likes y saludos Pedro Navarro, Argelia Márquez, Rosy Bea, Martín Arturo López, Lupita Heredia, Víctor Romero, Olga Navarro, Anabel Barraza, Daniel Francisco González, Malena Durán, Ramón Valdés, Mario Ceniceros, también Yoli Ramírez, Miguel Ángel Galván, muchas gracias Miguel Ángel, Armando Gómez, Socorro Valadez, Jesús Manuel Pérez, Raimundo Silva, Juana Moreno. También pues tenemos una lista interminable de comentarios y likes, ¿verdad? También Mónica Ramos, Laura Martínez Ángel, muchas gracias Laura, también a César Bailón, a Joaquín Luquen, a Jair Caravero, muchas gracias Jair, Luis Alonso Díaz, y pues más y más comentarios y no se acaban los comentarios y las felicitaciones en nuestras redes sociales. Y bien, dentro de los temas tenemos 3 puntos importantes. El primero es la deuda acumulada en nuestro país y sobre todo lo que este gobierno federal la ha incrementado. Y esto pues ha pasado, por ahí tenemos una gráfica que sería nuestra primer diapositiva. Tenemos por ahí esta gráfica en donde vemos cómo ha crecido la deuda. Y aquí usted lo va a poder ver muy bien. El tema importante es que en el gobierno de Peña Nieto, que nos quejábamos muchísimo, cada mexicano llegó a deber 82,000 pesos de esa deuda, o sea, dividida la deuda en los mexicanos. Pero este gobierno con el último cambio lo incrementó
a 125,000 pesos la deuda por mexicano. Y pues ahí usted lo puede apreciar en esa gráfica. Pero ¿qué es lo más importante de todo este análisis que hacemos? Es que prácticamente se van en solamente alimentación a la deuda, o sea, mantenimiento de la deuda sin pagar capital, 80,000 millones, perdón, 80,000, sí, estamos hablando de billones de pesos, lo que se va, ¿verdad? Es un costo altísimo, esto de la deuda que tenemos, y es un tema gravísimo. Esto quiere decir que esos 80,000 millones de pesos se van solamente a pagar el costo del financiamiento, no se van a ningún lado, no se van a capital, son costos que pudiéramos tener, o más bien dinero que pudiéramos tener para cuidar o para mantener los múltiples costos que tenemos, sobre todo inversión en seguridad, sobre todo en infraestructura y otros temas de salud muy importantes. Entonces, estamos cometiendo errores cruciales en este tema del manejo de la deuda. El siguiente punto que tenemos para comentar con todos ustedes es este que tiene que ver con qué ha cambiado en la clase media. Y por ahí tenemos una gráfica que quiero comentar con ustedes, que es precisamente esa que está por ahí, en donde bajan los hogares de clase media, en vez de escalar hacia arriba, van hacia abajo. Y prácticamente tenemos que del 46% de los mexicanos bajaron a nivel bajo, esto es de la clase media, pasaron a la clase baja. Prácticamente estamos hablando de más de un 9% de la población donde se está impactando todo esto. Y además, pues quiero comentar que en la parte individual, también cada mexicano tuvo un decremento en su ingreso, esto es, primero los hogares y el conjunto y la mezcla, a unos les va bien, a otros no les va tan mal, ¿verdad? O a unos les va mal y a otros no les va tan mal, más bien dicho. Entonces, aquí pues hay un decremento en el ingreso por cada una de las familias, esto de los hogares, y también en las personas, obviamente, ¿no? Pero es más crítico en las personas, un tema importante para lo que pues, estamos mencionando sobre ese deseo que queremos llevar a nuestro país a una clase media más abundante, más crecida, y no al contrario, como es la tendencia que se tiene actualmente. También, pues tenemos temas importantes en donde pues ya cada vez nos alcanza para menos y otros puntos más. Otro de los puntos que quiero comentar a ustedes que nos parece muy importante es la visita que hubo de parte de Ernesto Zedillo Ponce de León a nuestro país. Y en esta visita, en este foro precisamente que se lleva en México, este 24 de enero pasados, en un foro empresarial se presenta el expresidente de México y hace varios diagnósticos importantes en esta visita. Y en esta visita, pues uno de los puntos que me llama más la atención es ese en donde comenta que pues habla sobre, su tema importante fue los gobiernos populistas, ese fue el foco de su presentación. Pero lo más importante, además pues de haber dicho esa frase que dice, cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien y le dice neoliberal. Esta es una frase que se publicó en prácticamente todos los medios nacionales. Pero hay otra muy importante, la cual quiero destacar, en donde dice les gusta la democracia, esto es, a los gobiernos populistas. Dice, mientras les da la oportunidad de acceder al poder. Una vez que acceden al poder, se marcan como objetivo erosionarla. Y pues es una frase muy importante de un personaje reconocido en México por haber hecho esa transición a la democracia en nuestro país y haber hecho ese gran trabajo de fortalecer los órganos independientes. ¿Para qué? Para que existiera la democracia en nuestro país y para que hubiera ese cambio que todos deseábamos. Y bien, uno de los puntos importantes que es esta reflexión que se nos hace aquí es que tenemos
precisamente una referencia como ese gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Usted sabe, Cachanilla estuvo por aquí, bebió del agua del río Colorado y por lo tanto tiene su característica de ser Cachanilla. Y pues le llevamos una gran estima a este personaje que hoy por hoy es maestro en la Universidad de Yale en Estados Unidos y lleva varias materias para prestigiados alumnos nacionales. Y pues quiero hacer una felicitación al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León precisamente por regresar a nuestro país y regresar preocupado hoy que tanto se necesita mantener la democracia en nuestro país y todas esas instituciones que están en peligro de ser eliminadas. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestro tema del día de hoy y nuestro gran invitado. Y usted ya va a conocer y va a poder palpar y también sus preguntas bienvenidas, ya lo sabe usted, para este tema importantísimo que tiene que ver con la democracia en nuestro país y el dilema en que nos encontramos. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un tema importantísimo que tenemos para todos ustedes y sobre todo este sustento y esta responsabilidad que tenemos los mexicanos por participar en una elección. Un derecho que pues costaron muchas vidas y sobre todo en este importante derecho que muchos no lo tomamos en cuenta como algo importante. Y también en ese gran dilema que tenemos entre lo que es un sistema democrático que hemos creído en nuestro país o sea, con un voto libre y transparente, que ya pues hemos visto evidencias de esto, o lo que sería una elección de Estado. Para esto, pues hemos analizado los diferentes periodos de las presidencias. Hemos visto y pues hemos admirado también esa gran transición que se hace precisamente en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León sobre este gran cambio que hace un giro o una apertura, más bien dicho, que había durado 70 años en un partido o una hegemonía partidista. Y pues es en esa fecha en donde se hacen los cambios y se prepara para que haya una democracia en nuestro país. También pues vemos aquel periodo de Luis Donaldo Colosio, donde en 1994 pues quedó claro que el sistema político mexicano tenía que hacer un cambio, puesto que la delincuencia organizada pues ya dominaba nuestro país, y vemos también una característica importante de esa filtración, ¿verdad?, de todo lo que eran los aspectos negativos y la falta de legalidad, en donde se permitía todo y pues no había esa jerarquía política, legislativa y otros puntos más. También pues vemos cómo hace ese cambio el presidente Zedillo Ponce de León hacia lo que es esa apertura, pero sobre todo la solidificación de lo que era una democracia con los órganos autónomos. También vemos cómo es que el cambio que había de Carlos Salinas de Gortari, que siendo un presidente que controlaba todo y decidía muchas de las cosas en su gran mayoría, lo suelta hacia un cambio de una visión de apertura, democracia y sobre todo de transparencia. Y pues vemos también cómo este cambio sustentó a nuestro país hacia otros partidos. El PAN, luego de vuelta el PRI, luego el partido de Morena, y pues esto permeó más bien dicho, hacia todas las localidades, a todas las entidades de nuestro país, y vimos que ya podíamos decidir por alguien. Y hoy por hoy pues tenemos un gran invitado que tiene una gran experiencia, sobre todo que vivió las experiencias desde dentro y también desde fuera. Y para esto damos la bienvenida
a Noé Rivera Domínguez. Muy bien, bienvenidos a tu programa Metrópolis. Benjamín, gracias por tus palabras inmerecidas y teleauditorio, buenos días a todos y muchas gracias por aceptarme la invitación, estar aquí y adelante. Bien, pues tenemos varias preguntas y sobre todo ¿cómo iniciamos con este análisis? Sobre todo en donde vimos una transición democrática a nivel mundial, primero que nada, la Edad Media, la parte aquella de la oscuridad, y pues aquella donde había una sola persona que decidía todo, donde la legalidad pues no era algo que podíamos sostener en general los habitantes del mundo, y vemos cómo esto va cambiando, ¿verdad?, en todos los países del mundo y cómo esto nos lleva hacia una democracia. Claro, unos países más avanzados que otros, pero pues tenemos un momento histórico en México, un momento histórico que creemos importante, ¿verdad?, y un proceso electoral que a veces pensamos que la población de nuestro país no tiene presente. No la tiene presente la importancia que se tiene pues en una gran mayoría de los mexicanos, porque también muchos de los mexicanos pues no van a votar, y todo eso que causó sangre y causó muchos deterioros y grandes pleitos y demás. ¿Cómo es que lo vemos? ¿Cuál es la importancia histórica que tenemos en un país como el nuestro? Y sobre todo, ¿cómo podemos ver que no es un tema de la mayoría de los mexicanos? Bueno, yo tengo ciertas discrepancias y quisiera poner en contexto en qué se basan las discrepancias. Días posteriores al huracán Otis, acontecido en Acapulco, Guerrero, los medios de comunicación que estaban entrevistando a los damnificados, el reclamo era en dos sentidos. Estamos hablando de las clases más desprotegidas del país, como la pobreza que existe en Guerrero. Es emblemático. Y me llamó mucho la atención que aparte de la molestia contra el gobierno, contra las autoridades de los 3 niveles de gobierno, decían, me la voy a cobrar electoralmente el 2 de junio. Amas de casa, jóvenes, señores de la tercera edad. Ahí viene mi primer discrepancia con todos aquellos que mencionan que no nos interesa a los mexicanos la elección, que no vemos como un instrumento para exigir cuentas y para cobrárselas a los malos gobiernos. Hay que situarnos en la dinámica mundial. Hay una población alrededor de 8,000 millones de personas en este mundo, de los cuales 2,000 millones aproximadamente vamos a entrar en un proceso electoral en el 2024. 100 países en el mundo van a tener elecciones. 100 países de los cuales un puñado, no menos importante, tendrán elecciones presidenciales. Me refiero a México, me refiero a la India, Venezuela y otra serie de países, Rusia, que van a tener elecciones presidenciales este 2024. Es un tema de la humanidad, es un tema de futuro, es un tema de la ciudadanía. En este país estamos acostumbrados a no creer en los partidos, a no creer en los políticos, pero a veces la apatía, lo hemos aprendido en todas las elecciones que hemos tenido como país democrático, que se pueden hacer los cambios. Cuando el PRI, después de 70 años, en plena decadencia, se optó por el PAN, llegó Vicente Fox. Después se mantuvo Vicente Fox con Felipe Calderón y se vino la debacle de ese gobierno panista, de su cruzada contra el narcotráfico y de todos los errores, y volvimos al PRI con Peña Nieto. Y vimos todos los desajustes, los actos de corrupción. Y hoy tenemos un gobierno que encabeza López Obrador, producto
de toda esa lucha que inició en el 88 desde la elección de Salinas de Gortari, de todas esas fuerzas políticas que pelearon con la ciudadanía para que instalara un sistema democrático. Y vemos a López Obrador más interesado en romper todas esas reglas, en acabar con ese sistema democrático y apostarle a la amnesia, al desinterés público, al valemadrismo que él cree que tenemos los mexicanos. Y no puede haber un valemadrismo, no puede haber un desinterés público cuando hay una crisis tan grave en el sistema de salud. Que salieron más difíciles los de Morena que los priistas. ¿Cómo es posible que la gente diga preferimos a Peña Nieto con escándalos de miles y miles de millones en instituciones que crearon este gobierno, como Segalmex, y se lo robaron? Y él dice simplemente, pues, unos priistas lo engañaron a ese echeverrista que López Obrador designó en esa institución para otorgar y manejar y administrar el grano y los alimentos básicos de los mexicanos. Hay 168,000 muertes en este país. Es el sexenio más sangriento. Hay una crisis educativa donde nuestros jóvenes, por asesores extranjeros nacionalizados hoy mexicanos, le apuestan más a las ideas políticas que a la ciencia. Y nuestros hijos van siendo sometidos en un sistema educativo donde las matemáticas pues estorban, donde las ciencias exactas pues ¿para qué? Y eso se convierte en la crisis de la crisis. Entonces, cuando se le quiere apostar al desinterés de las familias mexicanas, es algo muy arriesgado para el gobernante, porque no puede evitar, no puede renacer el régimen de hace 70 años con Luis Echeverría, no puede renacer hoy como intenta el presidente de la República. Entonces, yo no concuerdo con aquellos que dicen, no, pues no van a ir a votar, el abstencionismo. La percepción es que estamos mal como país. La percepción es que, como dice Xóchitl Gálvez, que casi al final de su precampaña se le iluminó y dijo que hemos perdido los mexicanos el valor a la verdad y el valor a la vida. Concuerdo con ella. Ya nos vale madre a los mexicanos, pero hasta cierto punto. Si nos van a venir a decir, no salgas a votar, conociendo la historia de este país, pues este país es mucho más que un presidente de la República. Este país es usted y yo, y todos los que conformamos este país somos más que Morena. Somos mucho más que la idea de una continuidad disfrazada de un gran éxito social que yo no lo veo. Entonces no concuerdo con aquellos que dicen, pues quién sabe qué vaya a pasar en las elecciones. Yo veo una confrontación de ideas familiares entre hijos y padres, entre padres y hijos, entre parientes, novios, novias, donde la discusión política es, alguien dice que estamos muy bien y al salir de nuestra casa estamos muy mal. ¿Qué se puede hacer? Votar. Creo que es la mejor camino. Excelente narrativa, siguiente análisis y una explicación muy clara. Bien, además, pues la vez anterior que estuvimos por acá en Metrópolis, pues nos explicaste algunos de los escenarios que podías ver en la escena política y cómo es que podían acercarse las dos candidatas presidenciales y tener una menor diferencia entre ellas. Y esa, pues me sonó como una profecía porque se cumplió. Y ahora, ¿cómo pudiéramos ver este escenario, verdad? ¿Y qué nos espera a los mexicanos ahora que inician las campañas este 1 de marzo? Bueno, es algo muy complicado. Es muy complicado, pero no para la ciudadanía, no para lo que ellos, el partido en el gobierno llama el pueblo bueno. No, no es un problema para nosotros. Es un gravísimo problema para los políticos, para los partidos, para quienes van a ser candidatos. ¿Por qué? Porque es un grave problema. Porque por un lado tenemos
una aspirante casi convertida en candidata de oposición que no tiene ninguna injerencia en los partidos que la representan. ¿Por qué no tienen injerencia? Pues ya vimos a Marquitos Cortés publicitando un acuerdo inconfesable para que le dieran cesión de una serie de prebendas, todas ilegalmente, fuera de cualquier ética, a cambio de tener el voto en Coahuila. Ya vimos la lista de plurinominales. Las momias despertaron. Todos los dinosaurios, toda la clase política que metía en escándalo, está en la lista de plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados. Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, el Marquitos Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano. La primera señal es: no creemos en Xóchitl. No nos interesa un puesto en el gabinete, porque pues mejor aseguro. ¿Y qué hace la contraparte? ¿Qué hace el partido oficial? ¿Qué hace Morena? ¿Qué hacen sus partidos satélites como el PT y el Verde? Calladitos, viendo el reloj, no anunciando el 80% de las candidaturas, porque se va a generar una desbandada. Si la anuncian ahorita, van a tener tiempo de los que no están en las listas con Morena de irse a la oposición. Y pues Mario Delgado, taciturno como siempre, le apuesta a la desmemoria, a la calma, chicha, y pues dicen: no nos esperamos hasta el último momento para anunciar una lista. ¿Y por qué la detienen? Porque el plan C está crujiendo las entrañas del sistema de partidos, de las prebendas y los acuerdos que hay entre el gobierno y su partido y los gobiernos de oposición. ¿Cuáles son esas prebendas? ¿Qué es lo que hace? Pues el presidente tiene más información que usted, que está en su casa, en su trabajo, y que yo, y que tú, Benjamín. El presidente sabe lo delicado de la situación que tiene el país. El presidente sabe que se emitieron bonos por 7,000 millones de pesos para que fueran deuda para pagar las obras. Y esos bonos están en propiedad de muchos países, de muchos representantes empresariales, y genera una presión sobre el país, porque son los acreedores de este país para poder pagar el despilfarro que hay en un aeropuerto que nadie usa, en un tren que no sirve, en una refinería que no da la gasolina. Entonces, todos estos acuerdos buscan pues inventar el hilo blanco, Benjamín, y ir a los liderazgos locales en cada estado que no tiene Morena, porque Morena se autodecreta incapaz de poder conseguir lo que quiere el presidente. ¿Qué quiere el presidente? Quiere que su candidata, Claudia Sheinbaum, gane. Quiere tener la mayoría en las cámaras de senadores y diputados federales, porque una cosa sin la otra, al estilo de gobernar del presidente, es inviable. ¿Y eso qué hace? Pues que las estructuras, los morenistas, los militantes, los que trabajaron, los que formaron el movimiento, pues están siendo reemplazados por expanistas, expriistas, experredistas, y pues es la locura, empieza a tronar. Entonces eso es pedirle peras al olmo. Pues mi punto de vista, es de una situación muy compleja desde el punto de vista interno de los partidos. Es un tema importantísimo. ¿Y cuál sería, si habláramos de riesgos para este próximo 2024 y el proceso electoral, cuáles serían las condiciones sociales y políticas que pudiéramos ver, sobre todo en un país en donde pues se ha debilitado a ese INE, se ha debilitado también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues en qué condiciones nos estamos encontrando en este periodo próximo de elecciones que empieza en unos días más? Bueno, nos tenemos que referir en tu pregunta al comportamiento o al estado que guarda el árbitro. Así es. En este país. Y el árbitro lo constituyen dos instituciones. El Instituto Nacional Electoral, que se es a cargo de administrar el proceso electoral,
lograr que se dé un resultado coherente, objetivo, transparente. Y el Tribunal Electoral de la Federación, quien es que califica y otorga la constancia de mayoría al ganador. Son dos instituciones muy importantes que no lo digo yo. El presidente se ha mostrado todos los días en los últimos 2 años incómodo, insatisfecho, crítico acérrimo de todo lo que suena a INE, al tribunal, y ha generado una serie de crisis como la llegada de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, a quien se le critica que toda su familia, sus hijos, su marido, trabajan en los gobiernos de Morena y que dio muestras de un desplante no democrático, no colegiado, en una situación que vino en un escándalo. El funcionario más importante del Instituto Nacional Electoral es el secretario ejecutivo, es el que lleva los acuerdos técnicos y se toman de manera colegiada en el instituto a través de consejeros, de 11 consejeros y una presidenta consejero. Pues no se pusieron nunca de acuerdo y le pidieron al Tribunal Electoral que facultara a la presidenta del instituto para que ella designara al secretario ejecutivo. O sea, ella misma rompió el proceso democrático, el proceso colegiado, ignoró a quienes integran el consejo y decidió con alguien, como nos tiene acostumbrados el gobierno, pues 100% leal y 10% con preparación. Y López Obrador aprovechó el problema que hay hacia el interior del tribunal, donde hay una serie de críticas, señalamientos, unos excesos en el gasto del tribunal, y se rompió la armonía. Y tenemos una crisis donde el árbitro pues no está en las mejores circunstancias como estuvo en la elección que lo llevó al triunfo a López Obrador. Bueno, pues un tema importantísimo y pues vamos a ir a un corte comercial rápidamente para regresar precisamente con este tema de gran relevancia para lo que es la democracia en nuestro país y sobre todo para que nuestro voto sea respetado. Regresamos en unos minutos. Bien, pues hemos visto a lo largo de la trayectoria de este sexenio cómo es que el crecimiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se ha dado en prácticamente pues, obras de construcción, administración de aduanas, seguridad y otros temas importantes. ¿Cómo vemos este tema de la seguridad y sobre todo cuando una seguridad se ha visto mermada? Y sobre todo hemos visto un crecimiento importantísimo de lo que es ¿cómo poderle llamar a esta parte de lo que es el crimen organizado, la falta de respeto al derecho, ¿verdad? Y pues esta famosa frase del abrazos no balazos y cómo estas dos partes han estado impactando en nuestro país y qué papel va a jugar esto en la siguiente etapa electoral. Bueno, el ejército ha perdido su esencia constitucional y lo saben los altos mandos militares en este país, la Marina, la Defensa, lo sabe el propio presidente de la República. Al inicio de su sexenio, él traía diferencias muy fuertes con el exsecretario de la Defensa, que fue arrestado en Estados Unidos y después liberado. Y por último, el presidente le entrega una condecoración. La militarización del país es obvia, es brutal, es de origen latinoamericano, no es de origen de nuestro país, no es la cuarta transformación, no, es un retroceso decir que en un país está... Pues, ¿cómo lo puedo decir? El problema de la inseguridad es gravísimo y tenemos al ejército construyendo obras. Obras que por no sé qué razón
la información de los costos de la grava, de esas obras, del cemento, de la mano de obra, de la varilla, de lo que cuesta una obra como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya o como el aeropuerto, se declaren información confidencial. De seguridad nacional, usted no puede saber cuánto gastaron en piedritas, cuánto gastaron en salarios, porque es seguridad nacional y nos dejan obras inconclusas. Entonces el ejército, su misión constitucional, la transforma en una misión de obras públicas, en una misión de ingerir en la iniciativa privada, y ahora tenemos hasta una aerolínea comercial que viaja, fletea vuelos sin pasajeros. Todo, ¿quién lo paga? Lo pagas tú, lo paga yo, lo paga usted. Y esa información se nos reserva. Y todavía estorba, porque no solamente hay una reserva de información, sino el 5 de febrero el presidente nos va a querer engañar presentando una serie de reformas que él sabe que no transitan para desaparecer todos los órganos autónomos que entre su misión básica es informarnos, darle transparencia al gobierno, porque el dinero no es de ellos. Ellos no tienen ninguna responsabilidad penal y legal en nuestro marco jurídico porque se pierdan miles y miles de millones de pesos. No los podemos meter a la cárcel. Pero si usted pierde el dinero con que mantiene a su familia cada quincena, verá la bronca que se le arma. Se le manifiesta a la esposa, a los hijos, porque usted deja de que su familia coma. Pero no es así nuestros gobernantes. Pues que pague el pueblo, que pague más deuda, y eso complica, porque el ejército tiene intereses políticos y en vez de estar situado de una forma imparcial y brindar seguridad y obligar a cualquiera uno de los tres poderes, el judicial, el ejecutivo o el legislativo, a que se apegue al cumplimiento de la Constitución, pues andan metidos en negocios. Ahí están las aduanas de México. ¿Qué le voy a decir si usted lo sabe? Tú lo sabes. Así es, un tema triste en cómo es que este cambio se ha dado y pues también ese respeto también ha cambiado cuando pues ahora pues se convierte, nuestros defensores se convierten en servidores públicos, un tema importante. Y bien, ahora, ¿qué es lo que estaríamos esperando para este 2024, para las próximas elecciones, en donde el gobierno federal pues tiene planeado repartir cerca de 745 mil millones de pesos, ¿verdad?, a 28 millones de mexicanos que pues van a acceder a estos apoyos y pues que prácticamente en su gran mayoría pues están con el acceso a las votaciones, ¿no? Y pues vemos cómo subió este incremento, ¿verdad?, de un periodo a otro, o sea, desde el año pasado a este, en prácticamente pues cerca de 27%, que equivalen a 35 millones de hogares los que crecieron en nuestro país. Y pues, ¿hasta dónde vamos a llegar con estos apoyos? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que tendrá en el electoral? ¿Cuál es tu percepción del impacto que tendrá este recurso en la opinión del electorado? Bueno, es algo, primero hay que aclararle a la opinión pública. Si usted recibe la pensión, si usted es beneficiario de un programa social, no se lo está dando López Obrador, no se lo está dando Nezahualcóyotl, Jáuregui, no. Ese dinero está saliendo del bolsillo de cada mexicano. Usted lo está pagando. Para mí es meritorio que estos programas sociales existan y existen constitucionalmente. No se deje engañar, que no lo amenacen que le van a retirar los programas sociales. Nadie se los puede retirar. Está en la ley que son para beneficio de la población. Dicho así, creo que es una de las grandes ventajas de este gobierno haber impulsado el gasto en programas sociales, pero con responsabilidad. Volvemos a la economía familiar. Si yo puedo
mantener a mi familia y no me puedo dar ningún lujo, no puedo llegar a mi casa con un carro nuevo comprado a crédito, porque mi esposa me va a decir, pues ¿de dónde sacaste las mulas, Pedro? Ah, pues firmé. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema del gobierno de López Obrador? Que nos miente a la cara, a usted, a mí, a todos los mexicanos, porque nos dicen, no hay deuda, la deuda la dejaron los priistas, y esa es la que quedó, la de Peña Nieto. Y si usted tiene interés por su país y consulta el portal de la Secretaría de Hacienda, del gobierno de López Obrador, se va a dar cuenta de una friolera multimillonaria de deuda. Mire, le voy a explicar. Peña Nieto le dejó una deuda en 10.5 billones de pesos a López Obrador. Esa fue la deuda que le entregó Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda, en su informe anual, con fecha de noviembre del 2023, dice que la deuda está a noviembre 23 en 14.6 billones. O sea, López Obrador al 2023 noviembre la había crecido 4.1 billones de pesos. Pero no es todo. En el presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados con mayoría de Morena, los angelitos, calladitos, ¿verdad?, muy santos, que el pueblo de México es bueno, que el pueblo de México es sabio, es nuestro patrón, le autorizaron a López Obrador 2.2 billones de deuda. O sea que López Obrador le va a entregar a quien lo suceda después del 2 de junio un país endeudado en 6.3 billones de pesos más. Son números que lo pueden enredar, pero si alguien nos miente lo obvio, imagínese si nos ponemos a averiguar cómo está compuesta esta millonaria cantidad y qué es despilfarro, qué es corrupción, qué es mal gasto. Pues es algo muy complicado. ¿Y esperaríamos una reforma fiscal en la siguiente administración? ¿Qué pasaría con esta gran deuda, con este incremento de los gastos desmedidamente? ¿Qué es lo que estaríamos esperando? Bueno, aquí tenemos que diferenciar que tanto la oposición como el partido en el gobierno del régimen son lo mismo. Los panistas, los priistas, los perredistas, los del Verde, los del PT, los de Morena, los del Movimiento Ciudadano, que no nos engañen, que no lo engañen. Nadie le va a vender a usted de aquí a la elección que para que el país siga subsistiendo hay que subir los impuestos y subirlos dramáticamente, porque se va a acabar el dinero, se va a acabar el bono de que vendieron en 7,000 millones de pesos, porque está el gastadero en estas obras que le mencioné. Y alguien las tiene que pagar, y no las va a pagar López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni tampoco Xóchitl Gálvez, ni ningún connotado panista de Baja California. Que no lo engañen, lo vamos a pagar usted y yo. Y nos van a subir los impuestos, sea el presidente, la presidenta que gane el próximo 2 de junio. Entonces, ningún partido nos va a decir, oye, vota por mí y te ofrezco una reforma fiscal para corregir todos los errores y corruptelas que se generaron en este sexenio y los otros, y que tú lo vas a pagar. Pues no nos van a vender la reforma fiscal. La reforma fiscal es, paga más impuestos, que alguien se apriete el cinturón. Entonces tenemos que cuestionarnos. La solución no la tenemos en Xóchitl, no la tenemos en Claudia, la tenemos nosotros. Usted en su casa, aunque esté joven, aunque usted vaya a la escuela, aunque usted sea padre de familia, sea miembro de la tercera edad, eso va a generar una conciencia. ¿Por qué no le preguntemos a los panistas y a todos estos partidos, a los morenistas cuando nos pidan el voto? ¿Me vas a subir los impuestos? Que lo digan claramente. Nadie lo va a mencionar. El país necesita, desgraciadamente, una reforma fiscal, y por eso el presidente le urge tener el control, que su sucesora tenga el control de las mayorías, para que así como aprobaron en lo oscurito
en el año pasado 2.2 billones de pesos más, pues aprueben el costo de todos los platos rotos, de todo el gastadero que sí hicieron y lo pague usted, aunque viva en Guerrero, viva en Michoacán, en Yucatán, en Nuevo León o aquí en Baja California. Pues muy interesante. Vamos a ir a un corte comercial rápidamente para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy para este importantísimo tema que es la democracia y sobre todo ese escenario que nos espera este día 2 de junio del 24. Regresamos en minutos. Bien, pues regresamos después de corte comercial para precisamente abordar varios de los temas en conclusión con nuestro invitado del día de hoy, en donde pues ya vimos un escenario sumamente complejo para las elecciones. También vimos una gran desesperación de los diferentes actores, sobre todo en esos que se dan cuenta hacia dónde va la economía de nuestro país y las grandes complicaciones que esto va a presentar el próximo año. Y bien, la última pregunta para ya llegar a las conclusiones es ¿cuáles son las alternativas que tenemos y cuál es el clima político en el cual se va a desenvolver esas elecciones? Tenemos un presidente que quiere mantener el poder, pero por otra parte tenemos una gran desesperación de muchos de los mexicanos y sobre todo esa gran clase media que ha llegado a tener impactada su economía, su seguridad, su salud y muchos otros puntos. ¿Cuál es ese escenario y qué estaríamos esperando en este próximo 2024, ¿verdad? Este próximo 2 de junio 2024 y cuáles las alternativas que pudiéramos tener, ¿verdad?, ante un ambiente en donde esto está temblando, están demoliendo los entes autónomos y qué pasa con la democracia. Bueno, yo creo, mi visión personal, que está sujeta a una serie de críticas y discrepancias que el auditorio, la audiencia pueda hacer, por eso me remito a lo personal, es que la visión del presidente en su actuar diario, precisamente ayer, en su mañanera tuvo al reportero Jorge Ramos de Univisión, no el Jorge Ramos pillazo de Tijuana, no, Jorge Ramos, el reportero mexicoamericano que aparece en aquel canal de televisión, y lo cuestionó fuertemente, tuvieron un debate de 30 minutos hablando sobre la inseguridad, y el presidente remata a un cuestionamiento de este periodista donde se le dice, bueno, presidente, es una crisis, no va a cambiar la estrategia, hay casi 168,000 muertos en su sexenio, y el presidente le contesta que crisis, lo grave no está en México, lo grave está en Estados Unidos. Los 100,000 muertos que causa el fentanilo al año, eso sí es una tragedia. Entonces, pues esto es una bofetada para todas las familias de este país que han perdido víctima de la violencia a un ser querido, porque el presidente ya lo dijo. Lo que importa es lo que dice, lo que pasa en Estados Unidos. Aquí estamos en día de campo. Entonces, ¿yo qué vislumbro? Que al presidente no le interesa mucho el tema de la seguridad pública, que al presidente tampoco le interesa mucho resolver el problema de la cuestión de salud en este país. Una farmacia que costó 3,000 millones de pesos, una mega farmazota, y que en un informe inicial de los funcionarios del gobierno de Morena dijeron que habían surtido 67, 70 recetas. Pues es una mentada. Entonces, los mexicanos, ¿qué tenemos la opción? No podemos dejar de que la elección del 2 de junio esté al garete. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el sistema de partidos. Aquí es una ley, o sea, no hay de otra. O sea, son lo mismo, ya estamos de acuerdo con la opinión pública. Con muchos ciudadanos que no participan en la política, estamos de acuerdo. No hay a ir al cuál es el peor. Aquí lo que queda es que se pongan a trabajar aquellos que sean votados. ¿Y cómo es la única manera de trabajar? Ya vimos que no es conveniente que tengan la presidencia de la República, que tengan el control de las cámaras
de senadores y diputados federales, porque si no, pues se convierten en una banda casi criminal. Y todos son autómatas, dejan de tener conciencia, sus compromisos sociales se olvidan, y quien manda es quien titula el poder ejecutivo, el que maneja el dinero. Pensemos con cordura y con alta responsabilidad. Yo sí estoy de acuerdo que la pobreza en México ha crecido, también estoy de acuerdo que el gobierno ha intentado jugar con los programas sociales, le ha invertido los 740,000 millones de pesos que mencionaste que va a invertir el gobierno federal en este mes, de aquí a antes de las elecciones. Pues no hay dinero en caja, no están en las arcas ese dinero. Ese dinero viene producto de un préstamo. Ok, que se gaste, qué bueno que se va a gastar por ahí. Pero usted no quiere decir que tenga que comprometer su voto. Usted tiene que actuar con una conciencia. ¿Qué quiere como país a partir del 3 de julio? Un día después de la elección, ¿qué queremos como país? ¿Queremos que esté al garete? Que haya una elección donde haya 5 o 4 puntos de diferencia y se estén dando con todo, donde hay un árbitro electoral que fue castrado antes de la elección o se intentó minimizar. Eso es lo que queremos, que no haya un conteo rápido. Piensen sus hijos, yo pienso los míos. Y yo prefiero entender que no haya cuál irle, pero los contrapesos, los equilibrios que hizo usted en el 2021, que Morena perdió gran parte de la capital, que no obtuvo la mayoría de las cámaras, es lo que nos tiene vivos, porque la próxima presidenta o presidente de la República, los primeros días de su mandato, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a designar a quien en la Suprema Corte como ministro de la Suprema Corte esté, y va a hacer lo mismo que López Obrador. Va a mandar ternas, se las va a rechazar el Congreso y va a quedar la decisión en el titular del Poder Ejecutivo. Entonces, si usted cree que es un día de juego el 2 de junio y nos podemos ir de vacaciones, pues no espere tener el mismo país el 3 o el 4 si no participa. Ese sería mi comentario. No, pues una excelente recomendación que nos hace vibrar a todos los que escuchamos las palabras de Noé Rivera Domínguez en este importantísimo rubro, en este importantísimo tema, en esta importantísima responsabilidad que tenemos todos de votar. Y sobre todo, que ejerzamos ese voto con conciencia, también ejerzamos ese voto con una gran decisión y sobre todo con ese gran equilibrio que necesita nuestro país para que las decisiones no las tenga una sola persona. Muchísimas gracias, Noé, por esta excelente plática, esta excelente recomendación y análisis que nos compartes sobre esta visión del México y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.